Cada vez que aparece alguna de estas filtraciones o difusión de documentos secretos o ocultos sobre cuentas bancarias, sobre empresas registradas en paraísos offshore, pareciera que nos encontramos con una realidad que sospechamos que existía pero que no conocíamos. En realidad lo que está sucediendo es que hay un mundo financiero que está oculto a la mayoría de gente, pero que tiene mucho que ver con ese otro mundo financiero y económico real. Por eso la primera pregunta a nuestro invitado, Jorge Gallero, que lo hemos presentado al principio del programa, especialista en este tema de flujos financieros internacionales, uno de los fundadores de la Red de Justicia Fiscal, una red que trabaja muchísimo en el tema de este tipo de investigaciones, en el caso de él, para América Latina y el Caribe, y hay investigadores de CEFIDAR, un organismo que lamentablemente dejó de existir en diciembre, que también aportó mucha investigación a este tipo de temas. Jorge, bienvenido. Y la primera pregunta sería esa, ¿qué es lo que se oculta detrás de este fenómeno de las cuentas secretas, de las empresas registradas en paraísos fiscales? Bueno, detrás de esto que emerge ahora ocasionalmente, y porque hay algún arrepentido, ¿no? O un espía, no sabemos bien, que lo revela. Sí, sí, pero los hackers últimamente están muy asociados a poderes globales y servicios de información, según empieza a asomar, ¿no? Pero bueno, la revelación es buena porque nos ayuda a poner sobre la mesa un mundo que en realidad es la contraparte del mundo real. Vos mencionas el mundo real. Este mundo offshore, que es un modo de designarlo, unos investigadores que hace poco han profundizado sobre esto lo llaman la cadena global de riqueza, the Global Wealth Chain, como contraparte de la cadena de valor agregado que propugnan que las multinacionales que se pueda extender libremente más allá de las fronteras por todo el mundo y que promete felicidad eterna a todos, cuanto menos fronteras, más felicidad. La contraparte de esto es el mundo offshore, la cadena global de riqueza. Es como el yin y el yang. En el mundo real uno ve que se genera riqueza, hay obreros trabajando, prestadores de servicios, pero parte importante de esa riqueza se esconde. Eso es el lenguaje académico, ¿no? Claro, es lo más gráfico que puedo decir. Transita subrepticiamente con la ayuda de unos actores muy poderosos que actúan cada vez más en el progreso de este mundo opaco, opaco para nosotros, que está conformado por actores tan poderosos como los bancos globales, el oligopolio bancario global, los estudios de abogados. Mossack Fonseca es un caso de un estudio que trabaja para este sistema. Las Big Four, las 4 grandes firmas de auditoría y asesoramiento legal del mundo. Y múltiples actores más, porque hay cuentapropistas, por ejemplo, grandes administradores de fortunas personales que habilitan el ingreso en este mundo y el progreso en este mundo por fuera del alcance de los fiscos nacionales, de las regulaciones nacionales, de la exploración, de la propia visibilidad de esa riqueza que se oculta. Y el último actor indispensable es en realidad el que debería haber mencionado primero, porque los Panama Papers lo que revelan son paraísos y sociedades cáscaras refugiadas en esos paraísos. Esas sociedades cáscaras offshore tienen un nombre alternativo que para mí es más claro, pantalla. ¿Por qué sociedades pantalla? Otro más sofisticado tomado de los rusos es mamushka. Voy a explicar por qué. Una muñeca dentro de la otra. Claro, pantalla porque son creadas para ocultar la realidad. La riqueza real que se mueve por fuera, se multiplica y se oculta a los estados, a la gente. Un circuito financiero que seguramente le trae beneficios a aquellos que se aprovechan de él. Pero ¿qué pasa con la economía real o la economía de los países que están afectados por esta fuga?
de Bueno, divisas? ¿Cuál es el impacto para la economía El de un impacto es país? perverso para todos, pero es asimétrico, porque es un poco distinto en el sur que en el norte, Ajá. en los países en desarrollo que en los países desarrollados. Ajá. En todos hay una erosión de los sistemas fiscales, o sea, se roban impuestos. Sí. ¿Mm? Claro. Muy fuerte en el sur, en el pasado era menos grave la situación en el norte, pero con la crisis en el norte la cosa se puso peliaguda y sobre todo con el estallido de la última crisis mundial, que dura todavía, las crisis fiscales a las que ha llevado en el norte el salvataje de los bancos, que se ha consumido todos los impuestos y que ha impuesto una deuda altísima al mundo desarrollado, esas circunstancias llevaron a la necesidad de defender mejor los impuestos y por lo tanto aparece a la vista este tema en el norte, que hasta ahora estaba oculto en el norte. La crisis hace emerger, la crisis fiscal, resultado de la crisis real global. ¿Por qué vos decís que está oculto si en nuestro programa hace unos años dijiste que el lugar donde más se lava dinero, no sé si fueron tus palabras textuales, dijiste es Londres? Y además yo recuerdo los textos del suizo Jan Ziegler que permanentemente decía que el que lava más blanco es Suiza justamente. O sea, no es que no se sabía. Vos mismo lo dijiste. Bueno, sabe la importancia de eso es una minoría. Y sigue oculto sustancialmente el volumen y las consecuencias de ese mundo. Sigue oculto, porque emergió claro a la luz pública en el norte cuando la crisis del 2007-2008, en el 2008 justo antes de la reunión de Londres, clave para definir el rumbo. Yo recuerdo que se hablaba del G20. El G20. Bueno, que se iban a tomar medidas. Salieron juntos y muy en consonancia Sarkozy, Merkel y Strauss-Kahn, que era titular del Fondo Monetario. Y dijeron, Sarkozy es el que lo dijo, los otros adhirieron, hay que volarlos con dinamita. Los paraísos fiscales, que son el actor que mencioné último, pero que habría que haber mencionado yo primero. te quiero hacer una pregunta. ¿Qué son estos paraísos fiscales? Y ahora voy a ir a lo tuyo, que es muy importante. Porque vos decís, bueno, los paraísos más importantes parecen ser Londres. No, eso lo dijiste vos acá. Bueno, yo repito lo que vos decís. Bueno, es así, pero si bien, digamos, la hermandad anglosajona, Sí. que tiene sus centros financieros en Londres y Nueva York, que son los dos centros hegemónicos mundiales, ampara el grueso del mundo opaco global. Y esto es poco conocido. Y lo ampara en jurisdicciones varias. La City de Londres es una jurisdicción clave, la propia City de Londres, esas pocas hectáreas. Muchos estados son norteamericanos, del otro lado del Atlántico, Delaware, Nevada, Florida. Alaska, Florida, cada vez se suman más, que son los países que territorios se estadounidenses. vuelven los más importantes del mundo junto con Londres. Te quiero hacer una pregunta justamente sobre eso, discúlpame. Sí. Es que una de las opiniones es que justamente en estos Panama Papers o papeles de Panamá no aparece tanto Estados Unidos, porque en realidad, como vos dijiste bien, esos hackers que son grandes instituciones, grandes operadores, en realidad se trata de que en esa cadena global de la riqueza dar un manotazo. Es decir, la intención que habría detrás de haber dado a publicidad esto de los Panama Papers es, por un lado, perseguir ciudadanos norteamericanos que quieren evadir los impuestos, pero por otro lado, que el que evade impuestos en el sur, o en Europa, o en Ucrania, o en donde fuere, se sienta más seguro poniendo su dinero en Delaware o en Nevada, es decir, en Estados Unidos, que en Panamá. Es decir, hay un intento de recomposición de las guaridas fiscales. Esto es así y tiene que ver con el tema de la asimetría que ahora voy a explicar. Pero antes de la asimetría, completar el cuadro de el Reino Unido y Estados Unidos como los grandes protectores del sistema opaco. No son solo sus territorios, que cada vez son más importantes, ¿no? Estos estados americanos, la City de Londres, sino la constelación de pequeños territorios, islas en el Canal de la Mancha, en el Caribe, que orbitan alrededor de estos dos antros mundiales y cubren el rol de llevar el flujo de plata negra mundial a través de esos intermediarios, donde se radican formalmente las riquezas. Se anotan en un papelito o están registradas como un número en una caja
como si fuera una caja de seguridad de banco, en edificios enormes donde cada sociedad offshore, cada multinacional tiene una cajita donde recibe la correspondencia. Y hay una anotación con las autoridades locales de estos paraísos y nada más. Ahí murió la información, está el registro, la sociedad está. Estas jurisdicciones precisamente lo que amparan es lo que hay detrás de la cáscara, que es la realidad económica. El secreto cubre patrimonio, flujos, negocios. Dueños. Claro. Jorge, por allí Charlie Hebdo, en su tapa, puso una serie de millonarios que portaban la pancarta de Je suis Panamá y habló de terrorismo fiscal. Y te quiero preguntar si el terrorismo fiscal se puede traducir en las maniobras que se hacen a través de las offshore y en el descubrimiento. Si hay ahí algo para saber que el mismo sistema tiene que cuidarse más o hay alguna manera de combatirlo. Bueno, de lo que yo dije, resulta que los mayores terroristas fiscales para el sur del mundo, al menos, son Estados Unidos e Inglaterra. El sistema offshore lo que hace, roba, en el efecto fiscal, roba impuestos de otros países. Claro. El caso histórico claro es el de Suiza. Suiza forma parte de Europa y vive en una primera etapa, nació como ladrón de impuestos de los franceses, de los alemanes, y luego se universalizó la cuestión, y cuando se independizaron las colonias, después de la segunda posguerra, entonces ya aparecieron nuevos gobiernos, muchos de ellos corruptos. Entonces empezaron a traer también esa plata. Bienvenida sea. Los dictadores. Sí, y por eso Suiza está asociada a esta gente de los diamantes en África y otros muchos dictadores. No, a los marcos. No eran chocolate. A los marcos. No, el No chocolate rico por los chocolates, les da a los suizos una pátina de realidad o de industriosidad que hace mucho han perdido. Pero termino con el tema de la simetría entre el norte y el que en realidad ni lo empecé. Como cuestión impositiva, entonces hay impacto en todos lados y cada vez más reaccionan en el norte, ¿no? Y está claro que Estados Unidos desarrolla una pugna especial con Suiza, porque los suizos son de los más grandes ladrones de impuestos norteamericanos. Y por eso... Dicho así parece duro. Por eso el denunciante franco-suizo, Hervé Falciani, que denunció todo el paquete de HSBC desde su posición de trabajo en Ginebra, donde era informático, bueno, todo el mundo ya sabe esto, cuando escribe en su libro las memorias de ese proceso de conversión, fuga y denuncia, dice que lo apoyó en el asesoramiento informático y lo cubrió y lo ayudó a salir de Suiza un servicio de informaciones que no puede mencionar. Pero yo tomo el riesgo, como hipótesis no puedo mostrar, un servicio norteamericano, porque lo que está a la vista es que hay una puja permanente y durísima entre Estados Unidos y Suiza por esto. Entonces, presumiblemente, y aquí entra el tema de los servicios al que le podemos dar servicio de información, al que podemos dar un espacio después, pero termino con la simetría, que esto es central. Los capitales del sur, amparados por este sistema opaco, se colocan sustancialmente en el norte, donde hay seguridad, donde a pesar de que las tasas son bajas, hay muchos negocios protegidos, bien protegidos por los Estados Unidos, principalmente, y los ingleses también. Entonces, la fuga de capitales del sur, que siempre está asociada a la evasión tributaria, que fue el primer paso, la fuga es el momento en que la porción en moneda nacional de lo evadido al fisco cruza la frontera y se transforma ya en una inversión internacional. Bueno, esta fuga afecta asimétricamente, porque lo que sale del sur va sustancialmente a invertir en el norte. Es decir, resta circulación de riqueza en el sur, resta crecimiento, resta trabajo, creación de trabajo, resta posibilidad de responder a crisis, y por eso las crisis resultan en mucha desocupación más alta de la que debería ser si esos capitales no hubieran salido o si estuvieran dispuestos a volver a cumplir con su responsabilidad empresaria, ¿no? Frente a esto, Jorge, la pregunta complementaria de lo que estás haciendo es, ¿tienen alguna posibilidad estos países, los países del sur, de hacer algo para evitar esto? Porque evidentemente se están enfrentando a un monstruo terrible con socios locales. En primer lugar, hay que conservar la frontera financiera en la mayor medida posible. O sea, hay que hacer lo contrario de lo que se está haciendo ahora, de liberalizar todos los controles,
los flujos de información. Que era lo que buscaba la ALCA. Claro. Era lo que buscaba la ALCA. Pero a nivel nacional siempre hay una posibilidad de protegerse hasta el límite en que este mundo global te lo permite. En Argentina y en la mayoría de los países no se ha llegado a ese punto. Está subexplotada esa posibilidad. Y en el campo de la impositiva, del registro de sociedades, de un montón de actividades del Estado que ayudarían a controlar más. Pero en segundo lugar hay que cualificarse regionalmente. Hay que protegerse. América del Sur tendría que construir un escudo de protección ante eso. Bueno, para eso tiene que fortalecerse la UNASUR y para eso tenemos que cuidar de que no vuelvan a constituirse paraísos en Sudamérica, ahora que Uruguay está dejando de serlo. Sudamérica es el subcontinente, uno de los pocos subcontinentes que no tiene paraísos fiscales en el mundo. Los otros son India, que uno lo puede considerar como un subcontinente, y Oceanía. Todos los demás lo tienen. Entonces, América Latina tiene autoridad moral para salir afuera, pero para eso, y cierro. Sin embargo, la CEPAL dice que los ricos de América Latina son los que menos pagan impuestos. Y sí, porque usan más generosamente todas estas maniobras. Justamente Raúl mencionaba antes el Banco del Sur como tema. Claro. Me parece que podemos hacer un buen cierre porque tenemos otros temas nosotros también, ¿no? Te agradecemos mucho. No, pero está muy bien, para eso justamente te invitamos. A mí me quedó muy claro que lo de Suiza no es el chocolate, pero creo que le podemos decir a Félix Telo que le gusta el chocolate más que otras cosas, que nos diga algunas cosas más de incógnita. Mejor lo de los suizos son buenos con los relojes y el tiempo, Pedro, así que si se apura se lo voy a agradecer. Gracias. Mónica de Ramos Mejía se comunicó al 0800-444-1777 y al 4535-0709. Agradecimiento y saludos para los periodistas, estoy emocionada, lo mejor para ustedes de Visión 7 Internacional, dice muchas gracias Mónica. Susana y Guillermo, nuestro saludo para ellos de Travesía en la provincia de Córdoba, también a Graciela y a Héctor de Paternal que nos han seguido durante todos estos años. Jorge de Mar del Plata nos felicita, dice felicito a todo el equipo de Visión 7 Internacional, les mando un abrazo, gracias por la calidad que tienen, un abrazo para Pedro y todos los que hacen Visión 7 Internacional, Edith de Santa Fe, Edith Brigger de Santa Fe, Rodolfo de Bragado, un saludo a todos, Ricardo de Azul, un saludo al equipo, gracias por todo lo que nos dieron durante estos años, los quiero mucho, me encanta verlos todos los sábados, nos abren los ojos sábado a sábado. Y Victoria de Tupungato, felicito por el programa. Bueno, algunos de los tantos mensajes que estamos recibiendo. Gracias a todos por comunicarse. Hasta las 14 hoy, recuerden, Visión 7 Internacional en esta emisión especial, media hora más. Vamos con datos de la incógnita, Rosario, ¿te parece? Que muchos están esperando. Hasta ahora parece que viene duro lo de la incógnita. Nadie supo quién es el personaje. Aquí está. En 1960, nuestro personaje colaboró en un programa de computación y adquirió conocimientos en informática. Y luego de licenciarse en 1962 en matemática, se instaló en Nueva York. Allí lo ven andando en bicicleta muy feliz. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800-444-1777 y 4535-0709. No se vayan porque seguimos con mucho más Visión 7 Internacional hasta las 14 y le adelantamos los temas que vamos a desarrollar luego. Francia contra la reforma laboral. Miles de ciudadanos salen a las calles de París para rechazar esta iniciativa, inaugurando la Nuit debout, una nueva modalidad de protesta en ese país. Y además, Perú a segunda vuelta. Dos candidatos de la derecha, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, disputarán el balotaje el 5 de junio, tras el triunfo de la hija del exmandatario Alberto Fujimori. Se lo contamos, como siempre, en Visión 7 Internacional. Ya volvemos.